A la cuenta de 3, 3, 2, 1. Bueno, un saludo a la casa contraria a nosotros y también al panel. Bueno, nosotros venimos como Casa Gobierno a hablar de del apoyo importante que se debe merecer en una democracias consolidadas. Países como Uruguay, Costa Rica y Chile deberían intervenir en países que no tienen democracias establecidas. Eso es un gran beneficio, dado que el hecho de prevalecer la democracia en otros países, pues hace que el hecho de los derechos humanos y el derecho a la vida y varias cosas que muchas veces en varios gobiernos tiránicos o gobiernos que digamos son muy autócratas, pues se pueda llevar a cabo esta democracia y también consolidar desde el punto de la economía. Se haría una presión económica. Por ejemplo, tenemos la Unión Europea, en el caso de los países balcanes. Sale realmente muy viable porque sería como un tipo de arbitraje internacional. Estados Unidos y la Unión Europea hace eso con varios de sus países que están en coalición en cuanto a políticas monetarias y políticas ya a nivel general sociales. Entonces eso ayudaría a que en primer lugar la economía digamos que sea justa en cuanto a la participación ciudadana y también de que sea justo en la medida en la que el hecho de que se haya una intervención no significa que pues se coarte de por sí la democracia del otro país, sino que más bien es en lo que se habla, un arbitraje internacional, que se vele por los derechos de las demás personas, que no sea solamente en nuestro territorio, sino que también en un territorio exterior hacia a nosotros. Y eso establece lazos, en este caso establecería lazos latinoamericanos, y eso vendría muy bien para Colombia, como para Perú, como para Ecuador, como para Argentina, porque en ese orden de ideas, al generar lazos, más adelante como tenemos el ejemplo del BRICS, que es una unión entre Brasil, entre Brasil, entre Rusia, entre la India, que eran como economías emergentes, pues esta unión base lo que permitió fue que en la depresión y en esta crisis que hubo en el 2008-2009 en el gobierno de Barack Obama, pues se llevará a cabo una inclusión en las políticas internacionales del Fondo Monetario. Es decir, la inclusión de estos lazos de arbitraje internacional en los cuales podría tener cierta influencia de Chile, Costa Rica y Uruguay, hace que los países latinoamericanos también tengan su inclusión y que se armen estos lazos que a largo plazo pueden funcionar efectivamente dependiendo de las crisis que se puedan ver globalmente, como en este caso la del 2009. Y esto no solamente o sea, los beneficios de nuestra casa es que no solamente vela por los derechos humanos y la democracia que se tiene que establecer en cuanto a leyes en los otros países, sino que también ayudaría a una política monetaria a futuro en cuanto a protección y consolidación de un fondo monetario. Y además esto precisamente ayudaría en gran escala a que los países latinoamericanos tengan una alta presencia en lo que concierne a las políticas económicas internacionalmente, es decir, fuera de nuestro territorio sudamericano. Entonces, el hecho es de que se pueden promover masas de interacción entre cada país de Latinoamérica. Y digamos que tal vez se diría que no, que pues se está coartando a las naciones de su independencia y su soberanía. Pero realmente es que es más importante prevalecer la democracia antes de ser permisivos ante nuestra vecindad, de que digamos se arbitraria ante los derechos y ante la democracia base que pues se establece en un nivel internacional, y que pues las garantías que estas establecen digamos que serían muy importantes de que países ajenos a ellos pues hagan cierta presencia y cierto arbitraje. Entonces, pues nada, ahí terminaría mi intervención. Gracias. Gracias. Ahora, dos minutos de preguntas por parte de los. Tengo permita y segundo, tengo 10 segundos de remate. ¿Sí? Listo. Entonces inicio mis preguntas en uno, 2, 3. Listo, pues señores jueces, público y demás casa, y pues, ¿quién me ve? Es importante que la otra casa pues nos termine de plantear lo que serían las cargas de la prueba, porque son muy importantes en cómo ellos están planteando pues el caso que nos están presentando. Y la primera de ellas que no terminan de responder completamente es por qué ellos.
porque entonces listo, nos presentan el concepto de lo que sería la democracia consolidada y según lo que nos dice el InfoSlide, pues tenemos a Uruguay, Chile y Costa Rica, pero igual necesitamos que terminen de responder por qué ellos, porque si nos ponemos a pensar y vemos en retrospectiva, por ejemplo, Chile acaba de salir de una crisis social, por ejemplo, entonces, ¿por qué la plantan a ellos como la más de más, la superdemocracia consolidada, cuando realmente pues no terminan de ser muy diferentes al resto de países latinoamericanos, a pesar de que den una imagen de democracia consolidada? Eso por primer aspecto. Segundo aspecto, ¿por qué consideran que esta inversión terminaría siendo un beneficio tanto para nosotros como otros países latinoamericanos como para ellos? Entonces, por ejemplo, supongamos que Chile invierte en nosotros los colombianos para que establezcamos nuestra democracia consolidada. Entonces, eso realmente terminaría de ser una garantía para nosotros, considerando los problemas sociales que tenemos, todos los casos de corrupción que tenemos, todo lo que vemos que, por ejemplo, a pesar de toda la inversión que tiene Estados Unidos sobre nosotros, Colombia, y que básicamente somos como su elegido entre todos los latinoamericanos, igual nosotros tenemos la de problemas y toda la inversión que tenemos de Estados Unidos pues no nos sirve básicamente para un culo. Eso por un lado, y por el otro, ¿por qué sería beneficio para ellos? En este mundo sabemos que todas las ayudas que recibimos pues necesitan como un favor a cambio. Es decir, que si alguien invierte por algo, pues necesita, digamos, algo que recibir. Entonces, ¿qué beneficio traería estos países que invertirían en nosotros? Pues para ellos mismos, porque de cierta forma ellos también lo necesitarían. Por lo tanto, sería sí o sí una inversión. Entonces no lo sería un gasto común y corriente. Gracias. Listo, bueno, pues me gustaría empezar de que por qué, por ejemplo, Chile, pues aunque Chile pasó por una crisis, vemos que cambió la constitución de Pinochet y además le dio una fuerte participación a la mujer. Entonces, en ese orden de ideas no es que haya una crisis, sino que más bien es un país que busca soluciones y pues precisamente se le dice una democracia consolidada. En otro orden de ideas, un país que no haya tenido esto, pues seguiría pasando como lo que pasa en Colombia. Lo que se reclama acá y lo que se reclama en una reforma policial es que de paso lo único que se cambian es un uniforme, si les ponen bien bonitos, pero para matar bien peinaditos. Bueno, entonces pues en ese orden de ideas, precisamente por eso nosotros escogemos y decimos que Chile, Uruguay y Costa Rica, porque estos son los países que se consolidan como democracias y que están realmente, valga la redundancia, democracias consolidadas. Entonces, empezando por ahí, pues por eso, ¿no? Pues, digamos, en cuanto a lo otro de la corrupción y todo eso, digamos que también en las otras naciones vemos que, por ejemplo, Estados Unidos, aunque también tenga sus problemas, también digamos que interfiere en las democracias de los demás países y que en cierta medida es un beneficio, dado que esto es una globalización y en cuanto otro país interfiera o en la medida en que ayude a otro país, se va a ver gratificado en unos lazos que, como nosotros ya mencionamos, son estos lazos que promueven las masas para una interacción internacional. Establecer esos lazos que más adelante, como pusimos el ejemplo de las BRICS, podría ayudar a que se consolide una masificación latinoamericana y que sea una propia ayuda latinoamericana, como en el caso de la Unión Europea, y en ese caso que puedan ser partícipes, como en el Fondo Monetario Internacional, que pasó en el 2009. Esas son las ventajas que intervienen en el caso de que los otros países intervengan en nosotros, porque es que ellos también se verían beneficiados de un apoyo social y fiscal y los lazos que se generan. Entonces, pues, gracias. Muchas gracias, Nelson. Ahora... Sí, dijo posición 2, ¿cierto? Listo, entonces empiezo mi discurso y 3, 2, 1. Bueno, empezamos con lo que nos dice la Casa Gobierno. Primero, la Casa Gobierno nos especifica que en Chile se cambió la Constitución. Esto no es verdadero por, primero, una razón, porque van empezando hasta ahora con la Asamblea Constituyente, es decir, que hasta el momento no se ha cambiado la Constitución, por ese punto no es válido. Segundo, voy a dar las razones de carga por las cuales es mejor y más beneficioso para tanto los países que ya están democratizados como para el resto de Latinoamérica. Primero, cada país es autosuficiente y puede desarrollarse, ya que, digamos, por ejemplo, Chile, Uruguay y Costa Rica no tienen el mismo modelo económico o no pueden pretender
que ese modelo económico sirva en Colombia, sirva en otros países. Porque sí, ellos nos dicen como vamos a hacer que toda Latinoamérica va a estar democratizada y sirva, pero listo, desde en ese punto, pero ¿qué significa? Que si Chile está democratizada y ese modelo en Colombia va a funcionar, que esos países estén democratizados no significa que vaya a funcionar en los otros países. Segundo, ¿qué criterio van a tener estos países para que elijan los otros países? ¿Van a elegir ciertos países para que ellos les funcione esos intereses lucrativos o sociales o políticos? ¿A qué rigor van a elegir esto? Segundo, cada país tiene, ellos dicen que van a invertir directamente y ellos mismos nos van a dar la razón en nuestra solución de este problema. Ellos nos dicen que van a utilizar el modelo de la Unión Europea. Asimismo que ellos utilizan el modelo de la Unión Europea, son que cada país es independiente y van a formar un fondo para que se puedan ayudar y bueno, haya democracia. Listo, el punto de ellos es que tienen que actuar directamente mostrando o enfatizando sus modelos políticos en cada país. Lo que nosotros estamos proponiendo es que esta inversión económica se haga para crear una organización para unificar y lograr tener garantías entre los países que no van a ser selectivos solo por estos países democratizados, sino sería como una unión latinoamericana que funcionaría para todas las personas. Sería un modelo estructurizado que no impondría a cada país ya democratizado, sino que podría funcionar en cada uno de los otros países. Segundo, las ideas que ellos nos proponen para democratizar, ¿quién nos asegura que vayan a funcionar? Los países, como lo dijo mi anterior, acaban de salir de una problemática social, tal como decirle, listo, vamos a tomar ese ejemplo, ¿funcionaría en Colombia? ¿Sí o no? ¿Quién nos asegura lo que ellos están planteando? Como tercero tenemos, ellos tienen una deuda externa, lo que ellos nos proponen. Esta deuda externa se aúna a un banco. ¿Qué sale más beneficioso? ¿Pedir al banco, que claro, se formaría una nueva deuda? ¿O que estos mismos, qué ganan ellos invirtiendo o sacando su capital para invertir en un país latinoamericano tal como Colombia, que tiene antecedentes de violencia, corrupción, como no se puede manifestar? ¿Qué ganan ellos invirtiendo en otros países? Listo, sí, que ayudan a tener una Latinoamérica unificada, pero no garantiza que ese modelo pueda funcionar. Y si llega a funcionar, ¿cómo se manejaría tanto en la competitividad? Si Chile ayuda a Colombia, ¿qué pasa con las exportaciones? ¿Ganaría Colombia o ganaría Chile? ¿Qué ganan los países ya democratizados, que tienen un modelo económico ya regularizado, en ayudar a otros para que les ganen en sus exportaciones? No, creo que ahí no van ganando, listo. Por otro lado tenemos la parte política. Tenemos énfasis políticos tanto en el modelo de Chile como en el modelo de Costa Rica, tanto en el modelo de Chile que salieron del autoritarismo de Pinochet, que listo, podrían ayudar a países, tanto Colombia como Brasil y otros que yo ya mencionaron, pero la democracia tanto en ellos como en Colombia no nos va a asegurar garantías que no nos van, de que ese modelo vaya a ayudar a la economía de nosotros y a la economía de ellos. Para terminar mi discurso en este último momento, quisiera recordarle la solución que nosotros damos, y es seguir un modelo europeo de crear un congreso que ayude, no directamente, sino que con esos fondos se inviertan tanto en la estructura de nuevos modelos políticos, sociales, económicos, para una unión latinoamericana sin la necesidad de actuar directamente, porque no beneficia a ninguno de los dos bandos, tanto de Chile como, bueno, Costa Rica u otros. Y para terminar quisiera decir eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora 2 minutos de preguntas para Kevin. Vale, listo. ¿Me escuchan bien, cierto? No. ¿No se escucha cortada? Entonces arranco en 3, 2, 1. Vale. El caso de la oposición tiene serias contradicciones. Veamos por qué. 1. Ellos nos están proponiendo que van a crear una unión latinoamericana con bases en los modelos europeos. Y es básicamente lo que nosotros les planteamos con diferentes palabras. ¿Por qué? Porque, 1. ¿Qué es lo que busca esta
preocupación por la democratización y tener democracias más consolidadas, que es justamente lo que hicieron la Unión Europea en sus momentos para poder llegar a ser la Unión Europea. Es promover garantías democráticas en los otros países para que a largo plazo pudieran tener una consolidación en la región, tanto a niveles, digamos, culturales como económicos. Entonces, vean que es exactamente el mismo cuento que nosotros le estamos echando, solo que ellos nos dicen que lo van a hacer diferente, que nosotros no tenemos garantías, que nosotros, sí, digamos, nadie nos garantiza que países que tienen una supuesta democratización consolidada van a ayudar a estos países que están emergiendo y que aparte que no tienen una mejor economía, pues no es un beneficio mutuo para nadie. Vean que es exactamente los mismos problemas que tendrían ellos, pero yo les voy a explicar por qué no es un problema. Y es que, uno, cierto que no son los países más democráticos, son los países más democráticos de Latinoamérica. ¿Sí? ¿Por qué es importante que sean de Latinoamérica? Porque creo que es muchísimo más importante que nos ayuden países de nuestra misma región para fortalecer los lazos de nuestra región que otros países externos, como bien puedan ser Estados Unidos, como bien puedan ser la Unión Europea misma, o Rusia, o yo qué sé, otros países que nos podrían colaborar y que lo están haciendo. Creo que eso no importa tanto como establecer lazos con la región, porque es muchísimo más beneficioso tanto para la economía como para las cuestiones culturales, económicas, incluso educativas. Es muchísimo más, digamos, más beneficioso tener lazos regionales, incluso aunque no sean las mejores democracias consolidadas, incluso aunque no sean las mejores economías. Entonces creo que por eso los países incluso correrían el riesgo de tener esta, digamos, demanda. Ay, perdón. Muchas gracias, Kevin. Y ahora 2 minutos para Nicole para Listo. Listo, entonces mi discurso son 2 minutos. Entonces en 3, 2, 1. Listo, creo que la Casa de Gobierno no está leyendo muy bien la moción porque dice enfáticamente que ellos tienen que ser inversores directos en la ayuda que se le va a prestar a los otros países latinoamericanos. Directos inversores. Y como ya les expliqué muchas veces, no serviría porque ellos no estarían ganando nada y no tendríamos garantías de que eso funcionara. En ese caso, ese punto no es válido. Para seguir desarrollando mi discurso anterior, el problema enfático y que les queremos traer son los modelos que nosotros utilizaríamos como casa de oposición para que esto funcionara. Les tengo un ejemplo. Si Chile ayuda a Colombia, que es lo que ellos nos plantean, Chile va a estar esperando algo a cambio, algo lucrativo, algo social. ¿Y eso qué implica? Que Colombia se tiene que endeuдар más. ¿Por qué le tiene que devolver algo a Chile? Claramente, nadie hace algo gratis. La democracia, aunque no lo creamos, no es algo que se dé muy fácil y que se vaya a hacer, pues, de chasquear los dedos. Seguido a esto, ¿cómo lo solucionaríamos? Pues vamos a crear un fondo comunitario entre todos los países latinoamericanos, como ya les mencioné. Este fondo no solo invertiría en los países que ya están democratizados para que solo ellos pierdan, sino que todos podrían afianzar sus alianzas, afianzar para invertir en su economía para que ese modelo sea estructurado de nuevo, para que no sea el mismo, porque obviamente no va a funcionar, sino reestructurar ese modelo para que pueda funcionar en cada uno de los países latinoamericanos. Así, este modelo en el que nos plantean de que solo esos países democratizados inviertan, no, sino que todos van a invertir de manera de que todo el mundo saldrá o podrá sacar provecho de un beneficio más adelante, donde cancelaríamos totalmente la deuda externa que ellos nos están planteando. Muchas gracias. Ahora, Kevin, 5 minutos de refutación y síntesis. A tu primera palabra. Vale, listo. Arranco en 3, 2, 1. Listo. Veamos que el caso que nos plantea, como ya lo venía enunciando desde el discurso anterior, el caso que ellos nos plantean no es excluyente. Realmente, el crear un fondo monetario entre todos los países, que todos los países democráticos y no democráticos sean inversiones de toda la región, realmente no es excluyente en nuestro caso. No vemos cómo el hecho de que estos países, como con democracias consolidadas, inviertan en tener más democracias consolidadas en otros países, sea excluyente de tener inversores en toda la región, de democracias no consolidadas como de democracias consolidadas.
pero creemos que en nuestro caso es muchísimo mejor cuando invertimos primero en las democracias consolidadas antes que en otros factores. ¿Por qué? Porque cuando se invierte primero en democracias consolidadas, como ya tenemos el ejemplo de la Unión Europea, se pueden dejar mejores lazos a futuro y muchísimas mejores inversiones, tanto sociales como políticas como económicas. ¿Por qué les digo esto? Porque ya hemos tenido casos donde países de la región han invertido en la región misma, pero no se han visto esos beneficios tan grandes. Veamos el ejemplo de Mercosur. ¿Por qué Mercosur o otras uniones económicas en países de Latinoamérica no han funcionado tan bien? Es porque no todos los países tienen las mismas garantías ni las mismas estabilidades políticas que nos ayuden a mantener todas esas políticas económicas de esos grandes mercados, de esos grandes bloques económicos latinoamericanos a futuro. Entonces creo que tenemos muchísimas más garantías para nosotros donde invertimos más en democracia. Que estos países como que quieran buscar algo a cambio, claro que sí, vamos a tener mejor democracia, mejor estabilidad en toda la región. Creo que eso es beneficioso para todos, sin importar como que nos gastemos mucho dinero en eso o bueno, etcétera. Como que el hecho de tener una buena bases democráticas en todos los países nos ayuda a tener más estabilidad económica, sociales y políticas que van a ayudar a toda la región. Y no solo como enfocarnos en inversiones grandes de países que tal vez no tienen, digamos, gobiernos que no son muy democráticos, que igual invierten. Creo que eso no es tan beneficioso porque no es sostenible a largo plazo. Tal vez el caso que ellos nos plantean es como a corto plazo, como el caso de los beneficios que se han hecho con Mercosur o otros bloques económicos como les expliqué. Vale, ellos nos dicen también como que nos garantiza que esto puede llegar a funcionar. Creo que hay bastantes garantías, Nelson ya les mencionaba varias. Nelson, sobre todo les explicamos cómo lo logró hacer la Unión Europea. Y es que una de ellas fue como las sanciones económicas que, digamos, ayudaron a que estos países que no tenían democracias consolidadas con gobiernos autoritarios pudieran como ceder un poco más mediante las sanciones económicas. ¿Cómo es una herramienta efectiva? Porque, digamos, Nelson ya les mencionó el caso que hizo la Unión Europea con los países balcánicos, que ayudó a que estos se integraran muchísimo más rápido a la Unión Europea, cumpliendo con todas las garantías democráticas. Entonces vemos que ya tenemos antecedentes de éxito y digamos que sabemos que esto pues, puede ser algo que puede funcionar bastante bien, que es muchísimo más importante invertir en esta democracia primero antes de invertir en las situaciones económicas. Entonces, pues nada, básicamente resumiendo, el caso que ellos nos plantean no es efectivo porque no está pensando en las condiciones que tendría a largo plazo toda la región latinoamericana. Vale, otra cosa que me mencionaban, José me mencionó que nunca explicamos que por qué estos países. Creo que esto ya queda bastante bien explicado, pero igual quiero como recalcar, y es que por qué es importante que países latinoamericanos inviertan en países latinoamericanos es para fortalecer los lazos entre la región. No necesitamos que venga Estados Unidos, o tal vez sí, pero creemos que es mucho más beneficioso que sean países latinoamericanos quienes sean los inversores de la región, incluso aunque no sean como las economías más estables, incluso aunque no sean como democracias súper consolidadas. Creo que en muchos países no hay democracias súper consolidadas, pero por lo menos el incentivar el ejercicio democrático en los demás países nos va a ayudar a estabilizar como toda la región y superar las millones de crisis sociales que existen. Cuando las personas como conocen cómo son los mecanismos de participación, creo que es donde tenemos una mejor estabilidad en la región y hay más oportunidades de inversiones a futuro. Y nada, pues ya, muchas gracias. Para terminar, 5 minutos para... Entonces empiezo en 5, 3, 2, 1. Listo, señores jueces, es muy importante que tengamos en cuenta que el caso de gobierno es completamente excluyente y sobre todo es muy pobre argumentalmente, principalmente porque no tienen en cuenta muchos aspectos que son realmente importantes al momento de llegar a aplicar como todos estos
modelos que ellos pretenden proponer. Entonces, el principal aspecto, y era una de las primeras cargas de la prueba que les planteó mi primera oradora, es qué países van a ayudar, o sea, bajo qué criterios se van a basar para escoger a los países. Porque obviamente, digamos, supongamos que Chile, entonces listo, tiene como todo su fondo, es una democracia consolidada, pero igual no va a poder invertir en los 40 y tantos países que tiene Latinoamérica. Se tienen que basar en algún criterio para pues escoger en cuál van a invertir. Entonces, ¿qué nos garantiza que eso a largo plazo, como ellos mencionan, no va a generar problemas tanto económicos como sociales? En el sentido de que, ¿qué nos garantiza de que a largo plazo no haya un conflicto entre, supongamos, Colombia y Bolivia, porque Chile decidió invertir en Colombia y no en Bolivia? Entonces, ¿qué nos garantiza que en cierto punto Bolivia no va a llegar y presentar el caso que diga, nosotros teníamos estos requisitos, nosotros les presentamos estas garantías de inversión, les dimos estas cosas y aún así decidieron invertir en Colombia y no en nosotros? Entonces, ¿qué puede llegar a generar eso a largo plazo? No solo roces políticos entre lo que sería Colombia, Bolivia y Chile, sino también roces dentro de la narrativa de las personas que viven en esos países. ¿Qué podemos ver? Que por ejemplo en Argentina, pues los argentinos tienen una mala narrativa de los ingleses. ¿Por qué? Porque hace un montón de años tuvieron la guerra de las Malvinas. Entonces, ¿qué es lo que usted le pregunta a un argentino que piensa de los ingleses? Pues esos pirados nos quitaron las Malvinas. A pesar de que no se conozca el contexto social que hay detrás de esa guerra o de ese conflicto, igual está la posibilidad de que haya un roce social entre esos. Entonces, el hecho de que ellos no nos presentan esas condiciones por las cuales ese país va a elegir a quién invierte, pues es muy problemático. Eso por un sentido, y por el otro lado es que ellos en ningún momento tienen en cuenta que básicamente toda Latinoamérica es pobre y somos muy pobres para tener que asumir lo que ellos presentan como sanciones económicas. Entonces, a largo plazo, como ellos mismos mencionan, pues todos estos beneficios pues van a terminar generando ya sea roces económicos entre políticos, roces económicos entre población y roces económicos entre lo que sería el mismo gobierno al momento de asumir estos gastos. Porque nuevamente planteamos el hecho de que invertir requiere que eso que en lo que uno invierte pues significa que algo se le va a devolver. Pero entonces, ¿qué se le va a devolver a Chile invirtiendo en un país pobre? Pues no se le va a invertir un culo y no se les va a devolver absolutamente nada. Entonces, ¿por qué es una garantía para Chile que inviertan en un país pobre cuando ni siquiera se tiene la garantía de que pues le puedan devolver algo? Entonces, por el contrario, lo que nosotros presentamos es una efectiva unión latinoamericana, pero con ciertos modelos. Bueno, ese es el otro aspecto, que en ningún momento nos explican cómo va a funcionar esta inversión, que pues es básicamente todos los problemas que les estoy presentando. Por el contrario, entonces desde nuestra casa les presentamos los modelos. Y es que, como bien les decía Nicole, siendo básicamente un fondo monetario, pues básicamente, digamos, sería que dentro de el PIB de cada uno de los países, pues se diera como una parte de ese PIB, de tal manera que ese fondo monetario tuviera una sustentación, de tal manera que en cada crisis, que en cada problemática, que en cada situación que requiera de algún apoyo económico adicional de cierto país, pues puedan acceder a ese fondo comunitario sin tener que preocuparse porque en un futuro van a tener que volver a pagar esas cosas que en este momento no van a poder pagar, y no van a poder pagar en un futuro simplemente porque son pobres. Y entonces, si se cogen de ese fondo monetario del que todos los países latinoamericanos están invirtiendo están poniendo sin ánimo de lucro, por así decirlo, pues les damos la garantía de que a largo plazo se solventen como todos estos beneficios y se logre consolidar en cada uno de los países latinoamericanos una democracia consolidada. Muchas gracias.